Bueno, gente, buenas tardes para todos. Vamos a darle inicio a esta última jornada de performance tuning de queries eh, que venimos ya trabajando en las últimas tres jornadas. Esta va a ser la última de ellas. Así que bueno, vamos a ver los temas que nos han quedado pendientes de ver y además, bueno, responder alguna pregunta que ustedes tengan también ahí, ¿sí? Entiendo que todos me están escuchando bien y que el escritorio lo ven todos, ¿no? Así que vamos a repasar un punto que el otro día salió una pregunta ahí en el foro y la verdad que esta cosa en buta de vueltas volverlas a mostrar si es que no queda, si es que quedaron algunas dudas. ¿Sí? No me acuerdo quién hizo bien la pregunta, pero era como que sí, tenían un índice non-cluster. ¿Y por qué teniendo un índice non-cluster se iba por tail scam la consulta, por cluster index scam? Eh, la verdad que yo no tengo a la vista ni el Query Plan S, ni tampoco el servidor de base de datos, ni un montón de otras cosas que tendría que mirar para ver si la información que me están pasando es solamente eso o hay más cosas a mirar, ¿no? Pero más allá de eso, quiero repasar un concepto que estuvimos viendo, que es el tema de por qué a veces cuando tengo un índice no lo usa el SQL Server. O sea, por qué decide no usarlo. Básicamente deciden no usarlo porque les es más caro. ¿eh? Más allá de que si las estadísticas estén actualizadas, ¿no? Obviamente que si no están actualizadas, lo que va a suceder es que no lo usa porque la información que tiene no es la correcta, ¿no? Pero vamos a ver un poquito este ejemplo, donde sí las estadísticas están actualizadas, y qué es lo que pasa con los índices, ¿no? O sea, básicamente yo voy a crear unas tablas eh, en donde tengo varios valores en uno, y después a esa tabla lo que le voy a hacer es crearle, vamos acá a borrarle acá, esto borrarlo, vamos a borrarle acá, la tabla, por acá. Después lo que vamos a hacer a esa tabla es crearle un índice, ¿sí? Entonces, vamos a crear una tabla que tiene varios valores en uno primero, ¿eh? Lo que nos vamos a encontrar, fíjense que acá yo estoy poniendo unos 100.000 registros, todos en uno. Eh, lo que voy a crear es un índice por la columna estado. Ese 1 que estoy viendo acá justamente es la columna estado de esta tabla. Tengo un ID, un C1 y una columna estado. Entonces tengo todos los registros, el 100% de los registros con estado igual a 1. Entonces yo voy a crear un índice por la columna estado y después que el índice por la columna estado voy a actualizar 100 registros de los que tengo, o sea, de los 100.000 que tengo, 100 van a estar en estado igual a 0. Entonces, ¿qué sucede con esto? Tenemos 100 registros en estado de igual a 0 y el resto de los registros con estado de igual a 1. ¿Qué sucede cuando yo hago preguntas al SQL Server diciéndole, mira, tráeme de esta tabla estado igual a 0 y estado igual a 1 para la misma tabla? ¿Qué está sucediendo acá? Acá lo que está sucediendo primero es que yo tengo un índice por estado. Entonces, para poder responder a mi pregunta, si yo también le estoy sumando C1, tengo que hacer un famoso KeyLookup. ¿Por qué un KeyLookup? Porque no existe C1 en el índice, con lo cual tengo que ir a la tabla para ir a buscar esos datos. Entonces, si yo observo el plan de ejecución de estado igual a 0, ¿sí? Lo que voy a observar es que tengo un indexIC, un RID lookup o key lookup, en este caso es RID lookup porque no tengo cluster index sobre la tabla. ¿Y esto qué está pasando con esto? Esto lo que está sucediendo es que está usando el índice, sin ninguna duda, que está haciendo un index seek por acá y para buscar C1 está haciendo su key lookup. Si yo agarro y en vez de hacer esto, obviamente que pongo esto, no va a ser ese key lookup y vamos a tener lo que se llama un cluster indexic o un indexic. Ahí ya tenemos un indexic puro. Pero nuestra consulta original es esta que está acá, donde básicamente lo que tenemos son, en muchas consultas nuestras tenemos varios keylookups. Ahora, ¿qué sucede? La cantidad de veces, la cantidad de veces que este loops que está acá se ejecuta
va a empezar a tener sentido dependiendo de la selectividad que tenga esta tabla. ¿Qué quiere decir eso? Yo como puse estado igual a 0, el estado igual a 0 son 100 registros de los 100.000. Entonces, hacer 100 veces la iteración no es costosa. Ahora, si yo les pido estado igual a 1, la verdad que va a ser 999.900 veces, ¿sí?, la iteración. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a pasar acá? Con esa cantidad de iteraciones que yo voy a estar haciendo, me va a convenir, sin ninguna duda, que antes de hacer todas esas iteraciones, por la cantidad que tengo que hacer, recorrer la tabla, que va a ser más barato. Entonces, vamos a verlo eso. Si yo agarro, pregunto por estado igual a 1, es la misma tabla, tiene los mismos índices, lo que va a suceder cuando pida estado igual a 1 es que no va a ser, digamos, un KeyLookup, va a ser un tail scan o un cluster index scan. Y este cambio que está tomando el motor de base de datos básicamente es porque le es más barato hacer esto. Eso lo podemos comprobar. Hacer este cluster index scan o tail scan le sale 4,39, ahí lo vemos en el plan de ejecución. Y si fuerzo, porque él también lo evaluó esto, usar el índice IX1 que se tenía anteriormente para estado igual a 1, obviamente que el plan de ejecución va a ser con el indexIC y el readLookup como teníamos antes. El tema es que esto pesa 178, con lo cual él evaluó ir por ese camino, que le da 178 de costo, versus escanear toda la tabla, que da 4,30 y pico que vimos antes. Y esto tiene que ver con la selectividad, tiene que ver con la distribución de datos que yo tenga versus la consulta que quiero hacer. Y esto no quiere decir que el índice está mal hecho, no, todo lo contrario. Si yo le estoy pidiendo acá toda la tabla, le es más barato recorrer la tabla. Entonces, no importa si yo tengo un índice o no un índice creado, sino cuántos datos le estoy pidiendo a eso y qué camino va a ser el más barato recorrer. Esto es un punto bastante importante, ¿no? Porque si yo lo tuviera que llevar a la parte humana, como el otro día lo explicaba en un curso, este mismo curso lo estaba haciendo on-site en una empresa, imagínense que yo tengo un libro que tiene 1000 páginas y tiene un índice. Si a mí me están pidiendo leer 999 páginas, no voy a agarrar y empezar índice, página, índice, página, índice, página, porque esa operación matemática, si multiplico la cantidad de operaciones, me va a ser mucho más caro que recorrer todo el libro. Entonces, por más que tengamos el índice, la selectividad tiene su peso y tenemos que saber que puede cambiar un plan de ejecución por la selectividad. Por eso es importante saber que los store procedures quedan compilados, y ojo con esa compilación, porque si quedan compilados para una selectividad, para la otra va a aparecer lo que se llama un sniffer de parámetros. ¿Sí? O sea, va a tener un plan de ejecución inválido. O sea, si yo esto vengo acá a un store, ¿sí?, y lo compilamos y creamos un SP acá, ¿sí?, USP X1 as, acá vamos a poner variable, por ejemplo, le vamos a poner acá la variable estado, ¿sí?, entero, bit, era bit creo, bit, ¿sí?, y esto acá le vamos a poner así, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si yo creo esto que está acá? Obviamente que si yo creo este store procedure, ¿sí?, y ahora lo quiero ejecutar el SP para estado igual a 0, y ejecuto el SP acá, y le pongo estado igual a 0, el plan de ejecución que me va a mostrar esto va a ser el indexIC. Lo que sucede es que este store, cuando se ejecutó, muchos de los store procedures pueden quedar compilados. Muchos no, no siempre quedan compilados los store procedures. Dependiendo de cómo está escrito el código, puede que nunca quede compilado el SP. Ahora, este SP, si queda compilado y yo vengo y le pido 1, acá va a ser el mismo plan de ejecución. Y si hace el mismo plan de ejecución, bueno, acá no quedó en este caso compilado, ¿sí? Si va a ser el mismo plan de ejecución, lo que va a estar sucediendo es que no me sirve eso, porque ese plan es malo para la segunda operación, ¿sí? Entonces, la selectividad cambia el plan de ejecución dependiendo de los datos que yo estoy pidiendo, porque eso que les va a decir, voy por camino A o por camino B. Entonces,
no es que siempre que tenga un índice lo va a usar lo que más le conviene, lo más barato. Cuando vemos que hay un índice y no se usa, es muy probable que sea por esto que estamos viendo acá, ¿sí? Y la otra opción puede llegar a ser que, digamos, las estadísticas no estén actualizadas, que lo hemos visto. Y hay otras opciones más, como que yo esté escribiendo una query no searchable y hago un scan. Pero ahí lo voy a ver más fácil, porque voy a ver un index scan y no un tail scan. Entonces, no porque siempre tenga el índice va a ir. Y esto no tiene que ver con el tamaño de la tabla, si la tabla es grande, la tabla es chica, no importa el tamaño de la tabla. El procedimiento siempre va a ser el mismo. Va a decir, tengo que ir por camino A, pesa 10. Tengo que ir por camino B, pesa 1. 1 es más barato que 10. Y eso es lo que va a usar. Entonces, entendido esto, yo a veces le pregunto a todos nosotros, ¿sí?, si tiene sentido crear un índice por un campo sexo. ¿Esto tendría sentido hacer o no tendría sentido hacer? A ver, ¿quiénes opinan que sí y quiénes opinan que no? Me gustaría escuchar la opinión de ustedes, a ver si tiene sentido crear por sexo o no tiene sentido crear por sexo un índice. En una tabla, por ejemplo, maestro de empleados de la compañía. Esto la verdad que no hay una respuesta, porque va a tener que ver con la selectividad. Si uno se lo pondría a mirar desde un punto de vista, diciendo, mira, hay dos opciones de valores, sí, es verdad, hay dos opciones, igual que el true o el false, o que el bit que teníamos antes. El tema es cuántas mujeres o cuántos hombres tenga en mi tabla, no si hay dos posibilidades de valores. Entonces, si yo tengo una empresa que el 90% son mujeres y el 10% son hombres, si yo no tengo un índice por sexo, cuando vaya a buscar los hombres, va a ser un scan de la tabla. Cuando vaya a buscar las mujeres, va a ser un scan de la tabla, y es lógico porque tengo el 90% de mujeres. Obviamente que si tengo el 50 y el 50, seguramente en cualquiera de los dos casos que busque por sexo, hará un scan de la tabla porque le va a convenir, o un scan del índice porque le va a convenir, digamos, antes que hacer el index seek, que es lo que estuvimos observando por acá, ¿sí? O sea, este KeyLookup con el index seek tiene una limitación, que es la limitación del costo. Cuando es muy caro hacer eso, me conviene ir por otro camino. Y no es que esté mal ir por otro camino, es lo más barato. Yo prefiero el 4,34 a nivel de costo y no el 178. Después voy a tener que pelear con los bloqueos, qué pasa con los bloqueos, etcétera. Pero el tail scan, digamos, y el KeyLookup de la otra manera también se va a encontrar con bloqueos, porque el KeyLookup tiene que ser el 99% de la tabla. Entonces, con esto me gustaría dejar un poco cerrado el tema de KeyLookups versus scans. O sea, cuando hay un KeyLookup, lo que puede suceder es que la cantidad de veces que lo estábamos llamando ese KeyLookup sea tan caro que me conviene hacer otra cosa, como por ejemplo recorrer la tabla, recorrer el índice. Entonces, y de vuelta, no tiene que ver con el tamaño de las tablas del SQL Server, ni mucho menos que está por ahí. ¿Sí? Esto lo quiero aclarar porque ahí en el foro tiraron algunas preguntas con respecto a esto, había algunas afirmaciones, y me gustaría demostrar que eso no funciona así, porque si no se crean falsas hipótesis sobre el correcto funcionamiento de la base de datos. Y lo que no podemos hacer es no interpretar cómo funciona esto. Podemos estar de acuerdo o no de acuerdo, que eso es otra historia, ¿sí? Pero funciona de esta forma, ¿sí? Y no es que si la tabla es chica o grande, digamos, va a ser otra cosa. Va a tener que ver con la selectividad y cuál es el camino más barato para el SQL Server. El camino más barato siempre evaluado en costo del plan de ejecución, no en tiempo de ejecución, sino en este costo que yo estoy viendo acá, que siempre observo acá, ¿sí? Y digo, ¿cuánto pesa hacer esto? ¿Sí? Esto pesa hacerlo 0, y pico, 20, y pico, no importa, ¿sí? O sea, ese costo es el que realmente, digamos, va a estar mostrándome si me conviene hacer una cosa o hacer la otra cosa. ¿Ok? Bueno, vamos a agarrar y trabajar hoy sobre otros tips de performance que tenemos para ver, y después vamos a ver el Database Tune Advisor, que es una herramienta para que nos ayuda básicamente a mejorar los índices y el diseño de la base de datos, haciendo algunas sugerencias al modelo. Entonces, una de las cosas que vamos a ver ahora es algo de prolijidad, es algo que llamamos a veces en performance de prolijidad. O sea,
como cuando vimos el tema de los union y los union all y ese tipo de cosas, esto también impacta sobre lo mismo. O sea, ¿qué es esto? Esto básicamente, ¿sí? Lo que vamos a hacer acá es, en una base de datos, crearnos una tabla, acá, una tabla que tiene tres atributos. Un atributo que es ID, un atributo que es myKey y otro atributo que es myValue, y son los dos varchar 50. ¿Bien? Entonces, vamos a crear esta tabla sobre Adventure World 2012. Le vamos a insertar un millón de registros que estamos insertando acá. Si mal no recuerdo, un millón de registros sobre esta tabla. Y después lo que vamos a hacer es dos consultas. Una consulta, vamos a poner myKey, ¿sí? Fíjense que myKey por acá, tengo el índice, ¿no? Tengo acá el índice. Fíjense que acá tengo el índice creado por myKey, ¿sí? Vamos a crearlo por las dudas. Por si yo me lo comí en el script, ¿sí? Este ya está creado. Y este está creado. Fíjense que por myKey yo tengo un índice creado. Entonces, si yo pregunto y miro estos dos planes de ejecución, acá me voy a encontrar con una sorpresa. Fíjense que la diferencia entre un plan y el otro, una query y la otra, es simplemente que uno le estoy pasando el tipo de dato como varchar, igual que el tipo de dato que tiene la columna, y el otro no. El otro, esto es un varchar y acá es un nvarchar. Entonces, ¿qué sucede? Cuando el tipo de dato no coincide el parámetro que está acá con el tipo de dato de la tabla, va a ser lo que se llama una conversión implícita en query plan. Y esta conversión implícita la podemos ver en el costo y en el plan de ejecución. Fíjense lo que sucedió. El primer query, que solamente tiene el tipo de dato distinto, o sea, que coincide, digamos, el tipo de dato, pesa 0,0065. El segundo query, digamos que no coincide el tipo de dato, pesa 4,33 y tengo además una advertencia porque tengo un convert implicit. Y lo vamos a ver acá. ¿Ven que está haciendo el convert implicit, el nvarchar, y se lo está aplicando al where? Entonces, si aplicamos una función al where, ya sabemos que hace un scan eso. En este caso, esta función no la estamos escribiendo nosotros programadores, sino que por diseño, ¿sí? Lo que está haciendo es cambiar, digamos, el convert implicit de este lado poniéndolo acá, ¿sí? O sea, está poniendo acá como si fuera where convert implicit, ¿sí? Igual a algo, y eso hace el scan, ¿sí? Yo se lo mostré acá sobre SQL 2012, porque cabe aclarar que en SQL 2014 hubo lo que se llama una actualización de lo que es el CE, ¿sí? Que es el Cardinal Estimator, ¿sí? Esto es el engine, digamos, del plan de ejecución, o sea, vendría a ser toda la lógica, o gran parte de la lógica de cómo se calcula el plan de ejecución. Hubo un cambio sobre, digamos, en 2014, es el cambio más grande que se ha hecho sobre una versión de SQL Server, desde SQL 7 no se hacía un cambio tan grande, con lo cual es muy probable que si esto lo ejecuto sobre SQL 2014, en modo de compatibilidad 2014, fíjense que yo acá tengo un SQL Server 2014, ¿sí? ¿Está bien? Tengo acá un SQL Server 2014, pero, digamos, no lo tengo, digamos, en compatibilidad 2014, la base de datos, seguramente Adventure World 2012, si yo me fijo, en las opciones de la base de datos, la tengo en modo 2012 y no 2014. ¿Qué sucedería si esto, por ejemplo, corro sobre la TemDB, que la TemDB sí está en modo 2014? Si hacemos esto sobre la TemDB, que acá sí va a usar el plan, la cardinalidad, ese cambio de la cardinalidad solamente se aplica a bases de datos que están en modo 2014, no bases de datos legacy, que son las anteriores. Entonces, seguramente que si yo lo hago sobre la TemDB, vamos a ver que el resultado no es el mismo, y es muy probable que acá el plan de ejecución sea 50 y 50. ¿Por qué? Porque se actualizó ese estimador de cardinalidad, pero no todas son buenas noticias, ¿no? Yo seguramente lo miro, ¿sí? Fíjense que en modo 2014, por más que el plan sea distinto,
por más que el plan sea distinto, ¿sí? El costo es el mismo, 0,0065. Así como hubo esta gran mejora en la performance de SQL 2014, modo de compatibilidad 2014, también hay que pensar que queries que andaban muy rápido pueden andar muy lentas, porque cambió el plan de la cardinalidad del plan de ejecución. Con lo cual, para esto andaban bien y para otras va a andar quizás más lento. Con lo cual, no es que pongo en 2014 y funciona todo de maravilla, no es todo color de rosas. Hay que hacer un análisis de performance para ver qué queries cambian y qué queries no cambian, ¿sí? Pero bueno, esto se llama eh, tipo de datos con versiones implícitas. La buena práctica, por más que ahora lo veamos en 2014, que el costo es el mismo, vamos a ver que por acá hay una conversión implícita, ¿sí? La vamos a ver por acá seguramente, ¿sí? ¿Ven? Ahí apareció el predicado de la conversión implícita, ¿sí? El tema es que todavía se sigue recomendando que los tipos de datos que usemos después de la columna coincidan con el tipo de dato de la columna. Entonces, si yo hago un store procedure y defino, ¿sí?, nvarchar y después char, va a pasar esto. Ni hablar si ustedes están usando algún ORM, Entity Framework, NH y cualquiera de ellos, o la mayoría de ellos, pasan las consultas así, asumiendo que ustedes tienen campos Unicode en la base de datos. Con lo cual lo que les va a estar sucediendo es que muchas de esas consultas, excepto en SQL 2014, compatibilidad, digamos, 120 de la base de datos, muchas de esas pueden estar haciendo un scan, ¿sí?, de la operación, ¿sí?, como vimos en el primer ejercicio, elevando el costo muchísimo. Entonces, ¿qué opciones tengo cuando tengo un ORM? Dos opciones. O me fijo si al ORM le puedo cambiar la configuración para que no me mande las consultas con nvarchar, o bien las tablas tengo que definir con tipo de dato Unicode. Cuando a veces encontramos estas dicotomías, ¿no?, entre que todos los ORM me lo mandan Unicode y no lo puedo cambiar, es raro que tenga un bug Microsoft, que tenga un bug el otro ORM y que tenga un bug el otro ORM. Quizás es más una cuestión conceptual de lo que está sucediendo. Y lo que tenemos ahí es que quizás cambiar nuestro modelo de base de datos si queremos trabajar con estos ORM para que no me haga scans sobre esas tablas, más allá de las malas queries que estos ejecutan por definición, ¿sí? Entonces, se van sumando cosas que van afectando, digamos, la performance de una forma o de la otra. Entonces, con esto lo que quiero dejarles claro es cómo funciona esto, ¿sí? Qué cuidados hay que tener, que son de prolijidad, y tratar de evitar justamente poner caracteres o tipos de datos que no coincidan. Cuando hablamos de tipos de datos, estamos hablando de, por ejemplo, char o nchar, ¿sí? Este tipo, sobre todo acá va a suceder mucho, ¿sí? Las conversiones no sucede para todo tipo de datos. Entonces, hay que medirlo esto, pero seamos prolijos. O sea, si el tipo es entero el parámetro. Si el tipo es bit, y es bit el parámetro. No tiene ningún sentido ponerlo bit en la tabla y entero en un parámetro de un store procedure. O sea, podemos encontrarnos con estos problemas que yo les estoy comentando acá. Bueno, creo que estamos con esto, ¿sí? O sea, con prolijidad de código y de consultas que tienen que ver con las operaciones, digamos, del día a día y que pueden afectar o no, digamos, nuestra performance si obviamente lo hacemos de una forma ordenada o no ordenada. Otra de las cosas que se puede hacer, ya es un poco más avanzado esto, vamos a ver acá un ejemplo de estos, es lo que se llama la compresión de una tabla, ¿sí? Santiago me pregunta, dice, ¿hay diferencias entre los small int y big int? En esto, sí, puede haber diferencia. Entonces, si vos tenés un entero, el tipo de dato tiene que ser un entero en el parámetro. Trata de que sea así porque puede haber diferencia y puede hacerte un convert. Con lo cual te puedes encontrar con alguna sorpresa desagradables con la que acabamos de ver recién. La compresión de tablas es una funcionalidad exclusivamente de la Enterprise Edition. La Enterprise Edition me permite a mí, ¿sí?, trabajar con, digamos, funcionalidades un poco más avanzadas.
Una de las funcionalidades más avanzadas que eso tiene es justamente poder comprimir tablas del SQL Server. ¿Cuál es la ventaja de comprimir las tablas? Voy a tener menos lecturas, menos escrituras en principio sobre esas tablas. El tema es que tengo dos formas de comprimir las tablas. Una forma es por row, o sea, por registro, y otra es por página, por page. La segunda consume muchos más recursos de CPU que la primera. Entonces, yo tendría que hacer primero un análisis de vialidad de la compresión. O sea, no cualquier tabla se puede comprimir porque casi algunas no tienen ni sentido hacerlo. Entonces, por ejemplo, supongamos que yo vengo acá, ¿sí? Adventure Word DW, y digo, bueno, ¿cuáles son las tablas más grandes? Vamos a agarrarnos las tablas más grandes. Adventure Word, ¿sí? Y esta que está acá, ¿sí? Por ejemplo, Flash Product Inventario, esta que está acá, vamos a ver si la podemos comprimir, ¿sí? Entonces, elegimos esa tabla, ¿sí? Vamos, lo podemos hacer por script esto también, ¿eh? O sea, vamos a Storage, vamos a crear una compresión, ¿sí? Y acá le podemos decir, ¿sí? Que, perdón, esta tabla está en el column store, tenemos que hacer insert paralelo, que está acá. Esta tabla tiene un índice que se llama column store, por eso no la podemos comprimir, ¿sí? Fíjense, esta tabla no está comprimida, ¿no? Entonces, vamos a elegir qué tipo de compresión queremos. Supongamos que vamos a hacer una compresión tipo page para esta tabla. Entonces, elijo la tabla, la compresión le digo que me calcule. Hay una herramienta que esto lo hace tabla por tabla, que ustedes la pueden bajar de Cowplex, y que básicamente lo que le va a estar mostrando es en cada nivel de compresión cuánto lleva la compresión de la tabla. Por ejemplo, acá la está llevando de 600 megas a 257 megas en page, ¿sí? O sea, la mitad, un poquito menos de la mitad. ¿Qué hacemos si va a row? Si va a row van a ver que seguramente no comprime tanto. ¿Cómo funciona esto? En SQL puede hasta comprimir 10:1 las tablas. La verdad es que no hay una herramienta como para decir comprimo todo, no comprimo. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se trata de resolver esto en ambientes reales? Se eligen así las tablas más grandes, las tablas más accedidas, y a esas tablas se les hace un tuning, adicional a los tuning que venimos viendo hasta ahora. Dentro de esos tuning se puede evaluar esto. Entonces yo digo, por ejemplo, la tabla tiene la mitad de tamaño. Entonces, lo que se hace es una prueba sobre la tabla, o sea, se comprime, se emula cantidad de insert, cantidad de update, cantidad de delete, y se vuelve a medir con cada una de las compresiones para ver los tiempos de respuesta en cada una de las operaciones. Yo sabiendo cómo funcionan las tablas, ¿sí? Cómo funciona mi sistema, puedo llegar a lograr una ventaja importante en performance o que sea nula la ventaja. Eso va a depender de muchos factores de la tabla. Lo que sí, esto es una muy buena herramienta de performance que no tiene que ver con las queries, sino tiene que ver con el diseño. El tema es que hay que, obviamente, si yo esto le doy siguiente, ¿sí? Y creamos el script, lo que va a suceder es que me va a hacer un rebuild de la tabla completa. O sea, mientras yo esté haciendo esto, la tabla se va a destruir y se va a volver a construir. Con lo cual tengo una parada del sistema. O sea, acá no voy a poder acceder a esta tabla. Yo les cuento algunas experiencias positivas y negativas que tuve con la compresión de tablas. En un cliente había una migración de un software world class muy conocido, donde corrieron la migración, la premigración, digamos, una evaluación, como un laboratorio, la migración sobre el ambiente productivo, a ver sobre el ambiente donde iban a hacer la migración realmente después, y tardó algo así como 50 horas, lo cual es inviable. Una migración de 50 horas es inviable en cualquier tipo de sistema y de empresa. El fabricante del software, recomendaba hacer compresiones a unas tablas que este cliente no las hizo, por omisión básicamente. Se comprimieron las tablas según lo que decía el fabricante, y esa migración de 50 horas pasó a 8. La misma migración, el mismo hardware, los mismos requisitos. Ni hablar que muchos procesos bajaron sus tiempos. Entonces, es una muy buena funcionalidad, ¿sí? Pero hay que chequearla, o sea, no hay que agarrar y comprimir por default. Hay que hacer una prueba, porque me puedo llegar a encontrar con alguna sorpresa en que alguna cosa funciona mejor y otra cosa no funciona mejor. Entonces, lo que tengo que hacer es evaluar, como son para las tablas grandes,
no tengo tampoco tantas tablas grandes en un sistema que tengan tanta volumetría que justifique hacer esto, conviene hacerlo tabla por tabla, ¿sí? Y medirlo eso, ¿sí? Acá me preguntan si el proceso de compresión en línea bloquea la tabla. Cuando vos haces una compresión, ¿sí? Digamos, está destruyendo la tabla y volviéndola a construir de vuelta. Porque la tabla no existió comprimida, ¿sí? No podés hacerlo en línea eso. Va a ser una destrucción de la tabla y una actualización de la tabla automáticamente. Con lo cual, mientras yo esté haciendo esto, nadie puede acceder a esa tabla. Por eso, son tareas que no se pueden, digamos, schedulear así nomás, sino que tienen un proceso, pero que en muchos casos generan una alta performance este tipo de técnicas. Esta técnica, solamente Enterprise, solamente para ambientes Enterprise, está pensada justamente para tablas con mucha volumetría, con una volumetría importante. Yo, por ejemplo, he comprimido tablas de 100 GB, una tabla sola, ¿no? De 100 GB a 15 GB. Y la verdad que la diferencia era abismal en todos los procesos que estaban accediendo sobre esa tabla, a costa de un poco más de consumo de CPU, ¿no? Eso también hay que medirlo. Si el CPU lo tengo muy alto, no voy a poner a comprimir varias tablas porque voy a desagotar un problema para subirlo en el otro, ¿sí? Entonces, hay que ser cuidadoso con este tipo de cosas, ¿sí? Otra técnica que hay, digamos, de performance, así de tablas, es la posibilidad de particionar las tablas. Y esto también es de la edición Enterprise. Fíjense que tanto compresión como particionamiento son de la edición Enterprise. ¿Por qué? Porque se piensa que una tabla muy grande solamente está en esa edición de SQL Server, que es la edición más grande del producto, ¿sí? Después está Parallel Data Worker, que es una edición distinta, ¿no? Pero sacando Parallel Data Worker, la edición Enterprise es la edición profesional, la edición full de todo el producto. Entonces, ¿qué se considera una tabla grande? Y una tabla arriba de los 1000 millones de registros, una tabla de 800 millones de registros. La verdad que particionar una tabla de 40 millones de registros no tiene mucho sentido, ¿sí? Porque generalmente la ventaja que voy a poder obtener ahí quizás sea baja, comparada con una tabla grande, ¿sí? ¿Cómo es la partición? La partición es lo mismo. La partición, lo que tiene, vamos a ver si acá yo tengo algún ejemplo de particionamiento, ¿sí? La partición, ¿qué es lo que tiene? ¿Cómo se hace una partición, digamos, ordenada? Primero tengo que agarrar, ¿sí? Y a una base de datos, por ejemplo, la base de datos que voy a trabajar la partición, crearle diferentes file groups, ¿sí? Supongamos que yo acá voy a particionar las tablas por año, es un solo ejemplo nada más, ¿no? Entonces digo, mira, créame el file group 2005, el file group 2006, el 2007 y el 2008. Ahora, ¿qué hacemos? Después de crear eso, le agregamos a cada file group los data files. Fíjense que para cada file group, yo le estoy acá agregando los data files, los diferentes archivos. Acá voy a guardar el 2005, acá voy a guardar, ¿sí?, el 2006. Obviamente que si además de crear diferentes data files, yo puedo alojarlos en diferentes discos, mucho mejor todavía. Después de crear esos data files, que tengo ya mi base de datos preparada, ¿sí?, lo que voy a terminar haciendo yo, vamos a ver si lo podemos correr esto. A ver, esto está sobre Adventure 2. Vamos a hacer un backup, a ver si lo podemos correr. El ejemplo completo, así, semtmp. A ver si lo podemos ejecutar, ¿sí? A ver si tengo esta base. Vamos a agarrar la Adventure World DW 2014, ¿sí? Entonces, esto es como preparar la base de datos, ¿sí? O sea, tengo que tener los file groups armados para después poder continuar con mi operación. Voy a agarrar, voy a restaurar como 2014, ¿sí? Y esto va a ser setemp. Acá. Y acá les vamos a mover todos a setemp y listo, ¿sí? Vamos a poner acá. Después los borramos, ¿sí? O sea, setemp. Vamos a moverlo acá también. c2.temp. ¿Sí? Y acá vamos a restaurar esa base de datos ahí.
A ver, ¿dónde tengo mi LDF? 2000, esto es 2014. Y esto es 2014. A ver ahí. ¿Dice bien? ¿Sí? ¿Muy bien? ¿Sí? Bueno, me estoy creando una base de datos nueva para no romper, digamos, básicamente la base de datos que estoy creando ahí. Mientras tanto, me están haciendo ahí Carlos está haciendo un par de preguntas, ¿sí? Donde me pregunta si la compresión se hace sobre una tabla existente con datos o puede crearse una tabla comprimida e insertarse datos después. Es indistinto, Carlos. Lo puedo hacer sobre una tabla existente o cuando creas la tabla le decís que está comprimida la tabla. Entonces ya nació comprimida la tabla. Eso lo puedo hacer para cualquiera de las dos opciones. ¿Para qué versión de SQL siempre se pueden particionar las tablas? Para todas las ediciones Enterprise. Versión del particionamiento 2005. Edición Enterprise. Versión de la compresión 2008. Edición Enterprise. 2008 superior. ¿Sí? Edición Enterprise. ¿Sí? Entonces, bueno, acá podemos crear los diferentes file groups. Después podemos crear los diferentes, esta es 2014, vamos a poner 2014, 2014 y 2014. Entonces, después vamos a crear los diferentes archivos, ¿sí? Acá también, ¿sí? Y esto, ctemp, acá, vamos a agarrar acá y acá también. Y estos 2014 son 3 archivitos, ¿sí? Así que lo hacemos así. Es más rápido. Nos evitamos algún problema. Y este archivo es en ctemp. ¿Sí? Tengo los famosos NDFs. ¿Sí? Estoy armando para cada año, ¿sí?, un archivo distinto. Entonces, si esto lo hicimos bien y modificamos acá la base de datos, ¿sí?, a ver, etemp, me quedó un etemp por algún lado, por acá abajo me ha quedado etemp, ¿sí?, y este lo modificamos ahí, ¿sí? Entonces, lo que vamos a tener acá es que si yo miro esa base de datos particionada, básicamente lo que hice yo por script que fue generar los diferentes file groups y después para cada file group generar sus diferentes archivos. Entonces, ¿cuál es la idea ahora? La idea ahora es decirle a las tablas que la información se distribuya en estas particiones. ¿Por qué? Por dos cuestiones. Una, el particionamiento, una de las ventajas que tiene es la administración. ¿Por qué? Porque yo no tengo por qué hacer un backup de todas las particiones. Otra de las ventajas que puede llegar a tener es la performance. Puede llegar a tener. Si hacemos un seek, si hacemos un scan, que es mucho más complejo porque tiene que buscar de todas las particiones. Entonces, generalmente la partición no se usa directamente por performance, pero es una técnica que además de distribuir los datos, la tabla yo físicamente la veo como una sola, me permite mejorar mucho la performance de los procesos de upload de información. Por ejemplo, si yo tengo un TXT y lo tengo que subir a la base de datos y tengo particionamiento, la performance de eso va a ser muy alta porque lo que voy a poder lograr yo es que se suba la información en una última partición y después se haga un switch entre particiones. O sea, tengo un montón de operaciones que hacen las particiones, mover datos de una partición a la otra, etcétera. ¿Se acuerdan cuando vimos el primer slide que yo le decía se puede levantar un tera en 30 minutos? Bueno, básicamente tiene un diseño de particiones hecho. Entonces, ese daytime que va a recibir ahí. Hola, ¿me escuchan, chicos? Hola, hola.